Antonio Alonso, creo que está ya preparado al otro lado de la pantalla. Buenísimas noches, ¿cómo está? Muy bien, aquí andamos, escuchando. Y está también allí Fernando Moragón, creo, también al otro lado de la pantalla. Uno, experto en relaciones internacionales del CEU, Antonio Alonso. Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José. Pues aquí estamos oyendo lo que nos están contando los líderes europeos. Antes de que salga von der Leyen, ¿qué lectura hacéis vosotros de lo que hemos venido oyendo, Antonio? Bueno, la verdad es que a mí lo que más me ha sorprendido es escuchar a Meloni hablar en esos términos de toda la situación de la guerra de Rusia. Yo pensaba que Meloni se iba a resistir un poco más a toda la oratoria y toda la retórica pro-otanista y, bueno, en fin, anti-Putin, más que nada, pues porque la considero como una voz un poco más disidente con lo que es la imposición de Bruselas de los valores de la Unión Europea, lo que ahora nos quieren hacer tragar, que son los valores de la Unión Europea. Entonces yo consideraba que no iba a colar pues todo eso. Sin embargo, a la hora de hablar de la propaganda rusa, pues me ha dejado bastante perplejo, porque ¿qué considera ella propaganda rusa? Los miles de muertos que ha habido en Ucrania desde el año 2014, a lo mejor eso es propaganda rusa. Que todavía a día de hoy Ucrania, Kiev, siga bombardeando con nuestro dinero, con nuestras armas, también las armas de los italianos, bombardeando civiles ucranianos en Ucrania, aparte de bombardear a rusos en Rusia, etcétera. ¿Qué es propaganda rusa? Que Rusia haya explotado un almacén de armamento con uranio empobrecido facilitado por el Reino Unido. ¿Eso es propaganda rusa o es la verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de usar esos términos, propaganda rusa, porque obviamente estamos en una guerra y obviamente en tiempos de guerra, yo esto siempre lo repito, en tiempos de guerra no hay información, hay propaganda, pero hombre, cualquiera que tenga un poco de sentido crítico puede distinguir el grano de la paja y, en fin, puede ver, ya con esto acabo, esa última noticia espectacularísima de un Patriot ha derribado no sé cuántos misiles hipersónicos rusos. Sí. Bueno, en fin, pues bienvenidos 12 dagas de Kinsal, creo. Nuevo mundo. Sí. Fernando, casi te diría una primera valoración, Fernando, para escuchar un momentito ese cierre de von der Leyen que está ya hablando, pero cuéntanos. Vale. Muy rápidamente. Pues a mí esto me da mucho miedo. Quiero decir, lo que estamos viendo son los líderes europeos que están lanzados como locos a enfrentarse con Rusia como sea, apoyando a Ucrania. Y bueno, lo que por el momento nos salva a Europa es, la moderación que tienen los rusos, pues no tienen interés en extender la guerra fuera de Europa. Pero lo que estamos viendo, que encabezados por Gran Bretaña, los europeos, como muy bien estamos viendo, están listos a lo que sea. Y esto me da mucho miedo. Bueno, vamos a escuchar a von der Leyen. Efectivamente, hay un poco de todo. La cumbre está siendo histórica, en eso sí coincido, si me van a permitir. No sé si coincido en muchas cosas con el presidente polaco, pero que está siendo una cumbre histórica, de eso no cabe duda. Lo que no sé tampoco es... porque España no aparece por ningún sitio, pero bueno, enseguida les pregunto también por todo esto. Fernando, Antonio, 2 segundos. Vamos con Ursula von der Leyen cerrando esta cumbre, esta cuarta cumbre de jefes de Estado en Islandia. Escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea. What brings us here today? As Russia wages war against democracy itself, Europe is united in standing up for Ukraine. This is our commitment. Rightly so. The Ukrainian people are demanding accountability for Russia's war crimes, the shelling of civilian homes, the executions in cold blood, the abduction of children from their families. Over 19,000 children have been stolen, torn away from their families. This is what the summit of Iceland should focus on. This is why we are here to discuss these topics. It is important for Ukrainians today because the prospect of accountability can already deter Russian soldiers from committing new war crimes. But it is also important for the future
because only justice can be the foundation of lasting peace in Ukraine. A just peace. Ladies and gentlemen, since the creation of the Council of Europe, our continent has embarked on a journey towards democracy. We rebuilt not only our cities, but also the moral foundations of Europe. We have put freedom, equality, and solidarity at the heart of our societies. Our journey has continued as more and more European countries moved from dictatorship to democracy, and that journey continues today. It continues inside our countries, whenever human rights and the rule of law... Hemos empezado un camino, dice von der Leyen, a favor de la democracia, un camino que va de los dictadores a la democracia, y es un camino que continuamos en el día de hoy. No sé si esto, Fernando Antonio, resulta ya una amenaza velada directamente, una acusación a Vladimir Putin. Bueno, bueno, la cuestión es que, recogiendo un poco también lo que decía Rishi Sunak, porque también Úrsula, mi adorada Úrsula, que me tiene cada vez más cautivado, lo tengo que reconocer, cuando habla de justice, cuando habla de justicia, ¿no? Claro, una paz sin justicia, efectivamente, es una paz muy débil, pero eso lo han dicho los papas durante décadas, o sea que no es cosa suya. Pero la verdad es que, claro, si esto lo mezclas o lo juntas con el tema que decía Rishi Sunak, de que vamos a llevar a... No sé si ha usado esta expresión, pero la cuestión es esta, que es que vamos a llevarlo ante los tribunales de justicia, es decir, por lo que decía Fernando, es decir, están lanzados todo para adelante porque la única manera de sentar en un tribunal a Vladimir Putin, a un tribunal penal internacional me refiero, y diciendo que bueno, que está abolida la pena de muerte, es entrando a saco en Moscú, con tanques incluidos. Entonces, y también recuerdo, y con esto acabo, la decepción tan grande que se ha llevado el Papa a la hora de encontrarse con Zelensky. Si veis las fotos que se hace con el grupo de 7 u 8 representantes ucranianos, casi todos ellos vestidos de militar, y veis la cara del Papa, es de flipar en colores, de alucinar al máximo o de no saber exactamente qué narices está haciendo con esas personas. Pero claro, él dice, venga, vamos a plantearnos la paz. Y Zelensky dice, a mí eso ni me preocupa. Es decir, yo lo que quiero es ganar la guerra. Y me imagino al Papa mirándole y diciéndole, ganar la guerra contra Rusia. Pero tú sabes, muchacho, cuántos miles de vidas te va a costar eso. A mí eso me da igual. Yo me imagino esta conversación. A mí eso me da igual. Yo tengo el apoyo de Estados Unidos y tiro para adelante. Bueno, en fin, si nos metemos en esa locura, por supuesto, a saber cómo acabaremos. Porque las guerras, y esto hay que decirlo, se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se acaba. Y si seguimos insistiendo en ese camino, que es lo que parece que todo el mundo está insistiendo, ¿queréis guerra? Pues tendremos guerra, claro, pero si es que es lo más normal. Y recordando un poquito las palabras también de mi muy amado Josep Borrell. Claro, decir, ¿qué tipo de paz? ¿Qué tipo de paz queremos? ¿Cualquier paz? Bueno, vamos a ver, es que todas las guerras, todos los conflictos acaban con un acuerdo de paz, sea más justo, más injusto, más beneficioso para mi parte, menos beneficioso, pero vamos, cojamos la historia de los últimos 80 años. El armisticio por el cual se acaba la guerra de Corea, que todavía está congelado ahí ese conflicto entre el norte y el sur, pues chico, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero se establecen unos puntos que son acordados. Parece que justo tenemos algunos problemas con ese audio de Antonio, enseguida intentamos recuperarles. Fernando, hablaba Antonio de lo que hay, de lo que no y de cómo se va a hacer la paz. Bueno, yo no sé si tienes valoraciones también sobre lo que está diciendo von der Leyen, pero aprovecho también para repreguntarte. Claro, se habla de la paz, la paz, la paz. Cuidado con las paces impuestas, que la Primera Guerra Mundial acabó con una paz que le salió tan cara, la de Versalles, a Berlín, que montó la Segunda Guerra Mundial. Lo digo por a la hora de negociar y ver la paz, hay que ver qué y cómo. Efectivamente, o sea, como bien has señalado, esto es una proclamación. Claro, todas las guerras se acaban con una paz. Ahora, las paces que se pueden hacer son muy diferentes. No es lo mismo una paz cuando hay, digamos, un empate que la Segunda Guerra Mundial.
que sí, que acabó con una paz, pero esa paz suponía la rendición incondicional de Alemania y de Japón. Es decir, no hay nada que negociar porque te rendías incondicionalmente. También el final de la guerra entre Rusia y Ucrania puede ser una paz con una rendición incondicional de Ucrania, por ejemplo. Pero a mí lo que me resulta ya absolutamente delirante es la impostura, la cara dura que tiene esta gente que enarbola la democracia, la libertad, los derechos humanos y tal, de los que somos los verdaderos representantes contra la autocracia rusa y su dictadura y tal. Dice, pero vamos a ver, oiga, señor Sunik, ¿a usted quién la ha elegido? Porque a usted no la ha votado nadie. Ah, por cierto, tienen ustedes una cámara alta, la de los lores, que es vitalicia y la nombra el rey. ¿De qué democracia me está hablando? Y luego llega Duda, el presidente de Polonia, que la Unión Europea ha dicho que allí no existe la democracia. La propia Unión Europea, que los polacos, que el gobierno polaco no la respeta. Por el tema judicial, por el tema de cómo ha anulado al Tribunal Supremo y Constitucional. Pero es que ya, para redondearlo, es decir, te llega Ursulina, la Ursula von der Leyen. ¿Quién ha elegido a Ursula von der Leyen? ¿Quién la ha votado? Y estos señores me están hablando de democracia, de libertad, por favor. Esto es una sinvergonzonería. Esta gente, de verdad, tiene una hipocresía, un cinismo, una falta de vergüenza que es escandalosa. Pero ¿cómo van a hablar ellos de libertad y democracia? Es tremendo, es decir, es tremendo. Y luego, lo segundo que señalaría es que esta gente nos lleva al desastre. Es decir, están talibanizados, están radicalizados y están dispuestos a ir a la guerra contra Moscú, aunque eso se imponga arrasar toda Europa. Y encima tienes a Borrell diciendo, bueno, ya ha salido también en uno de los que estaba hablando, no me acuerdo quién, que ya decía, no, y también China, no nos olvidemos de China, que tal. El otro día ya... justo, Borrell... pues Fernando, es que aprovecho, porque justo os quería preguntar por esto. Ha sido Rishi Sunak el que ha metido a China en esto. El otro día hubo una cumbre también, no era tanto una cumbre como una reunión en la que se hablaba precisamente de la necesidad de desligarse de China económicamente, de reducir la dependencia de muchos países europeos con respecto de China. Metidos allí, Francia, Alemania, Italia incluida, en fin, todo el núcleo duro, Países Bajos, que ya está incluso imponiendo sanciones. En fin, Europa está en esa línea en la que imponen ya sanciones. Hasta 8 empresas chinas han sido sancionadas específicamente, más allá de la prohibición que tienen algunas otras para aplicar, por ejemplo, tecnologías de 5G, como Huawei, etcétera, en Alemania, Países Bajos, Bélgica. Entonces, yéndonos a toda esta jugada, que Sunak haya metido en un discurso por la paz, permítanme porque no es que lo diga yo, sí, pero que haya metido en ese discurso en el que está hablando de la guerra, de Ucrania, de si paz, de si no paz, y de hasta dónde hay que seguir a Rusia, y de hasta dónde hay que perseguir a Putin, como decía Antonio, que hay que llevarlo a los arbitrajes y a las cortes internacionales. Entonces, si hay que hacer esto, ¿cómo se mete? ¿En qué punto queda que el propio Sunak, hablando de esto, diga que China tiene una fuerza económica excesiva detrás y que también hay que desligarse y deben hacer frente, porque ha hecho ese pushback, yo lo he traducido como hacer frente, empujar hacia atrás si quieren, hacer frente a esa dependencia china, y lo ha metido dentro del mismo discurso? ¿En qué punto queda esto? Bueno, porque la propia Unión Europea en el Strategic Compass y la propia OTAN en el nuevo concepto estratégico que se aprobó aquí en Madrid, lo mete en el mismo saco. Dice, Rusia es nuestro enemigo, es nuestra mayor amenaza. No dice enemigo, dice nuestra mayor amenaza en estos momentos. No tenemos hoy suerte con Antonio. Enseguida lo recuperamos. A ver si lo recuperamos. Fernando. Me han saboteado. Sí, sí. No, ahora, inténtelo ahora que efectivamente no le tienen hackeado. Vale. Antonio, por favor. No, simplemente eso, que siempre Estados Unidos, digo siempre, ¿no? En el último año, tanto la Unión Europea como Estados Unidos y la OTAN, en sus documentos de seguridad, van aparejados, los llevan juntos. Porque dice desafío sistémico, ¿no? Desafío sistémico, challenge, systemic challenge. Lo dice por China. Pero si vamos 5 años más para atrás, ¿a quién llamaba systemic challenge la Unión Europea y Estados Unidos y la OTAN? A Rusia. Entonces, ellos, claro, hacen muy fácil este paralelismo, que es, hasta ahora hemos visto Europa prosperar y todo lo que quieras, porque teníamos el gas ruso, porque tenemos las materias primas accesibles desde Rusia. Entonces nos hemos hecho excesivamente dependientes de Rusia. Eso hay que cortarlo de raíz.
¿Quién es nuestro mayor proveedor a día de hoy de bienes, no de servicios sobre todo, pero sobre todo de bienes? ¿Quién es? China. Pues ojo, porque China tampoco es un actor fiable, porque es una autocracia. Esto lo dicen abiertamente, sobre todo en esos dos documentos, pero en cualquier declaración de Josep Borrell que esté más de 2 minutos hablando, lo dicen, sin tapujos. Es decir, China es nuestro rival sistémico, es nuestra mayor, no amenaza, pero sí desafío para el futuro. ¿Y por qué? Pues por esta dependencia que tenemos. El hecho de la crisis del coronavirus, una de las cosas que nos ha demostrado es esa dependencia que tenemos de China, de los productos chinos, de los productos que vienen de allí. Entonces, eso, según estos señores, hay que cortarlo de raíz. Con respecto a China y a esa política, hemos conseguido la intervención entera de Antonio, lo cual tecnológicamente también es un hito, sin que nos pongan redes de 5G raras. Fernando, valoración de... Porque esto que está diciendo Antonio, ya sin bromas, es importante. Hay documentos en Europa hablando de desligarse de China abiertamente por ya no solo de la economía, que durante mucho tiempo, lo digo porque en Europa, sin querer ser hipócrita tampoco, en Europa depende del régimen que venga y con cuánto dinero, nos ha parecido mejor o peor durante muchos años. Claro. Y listo. Y regímenes reconocidos como autoritarios y reyes y etcétera, 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 de tantas y tantas partes del mundo. Claro, cargar ahora contra Xi Jinping justo en este momento, cuando lo que está intentando hacer China es todo lo contrario, nos lleva a preguntarnos, aprovecho Fernando, ¿es real la postura de China de buscar esa paz? ¿O es un juego también y por detrás, en ese baile de sombras, sí que está también presionando mucho para que Rusia continúe adelante? A ver, es decir, sí, o sea, a China no le interesan las guerras, no porque sean pacifistas, sino simplemente porque ellos basan su influencia en el comercio y su desarrollo en el comercio mundial. Son la gran potencia económica mundial. Por cierto, estos chinos, que ahora son malísimos, son una autocracia, una dictadura, terribles comunistas, hace 20 años no lo eran. O si lo eran, nadie lo decía, porque entonces nos beneficiábamos de esa China que tenía salarios bajos y que permitía la deslocalización. En ese momento a nadie le importaba. Ahora sí. ¿Por qué ahora sí nos importa esto de China? Pues sencillamente porque la globalización que crearon los norteamericanos y a la que se apuntaron los europeos ya no favorece tanto a Europa y a Estados Unidos y favorece mucho más a China. Por lo tanto, tenemos que romper la baraja, tenemos que romper relaciones con China y ir a por ellos. Ya tenemos a un grupo de senadores belga que están allí en Taiwán para provocar. Y hoy Borrell, porque ya estamos desatados, que ya estamos diciendo, venga, a por todas, ya que más da. Ayer Borrell decía que, a ver, esto de la India no puede ser. Esto de que la India esté comprando petróleo ruso y luego lo convierta en diésel y nos lo venda a nosotros. No, esto es violar las sanciones. Habrá que ir a por la India también. Venga, vamos a ponerle sanciones a la India también. Ya puestos, que más da. Es decir, estas barbaridades que dicen esta gente, que vienen en última instancia dictadas por su jefe, por Estados Unidos, es claro y meridiano. Lo que nos están diciendo a los europeos y al mundo entero es, estamos empezando una guerra. Es decir, esto no va a acabar. Aquí tan existencial es para Rusia como para la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, no para los europeos normales y corrientes, sino para las élites europeas. Es decir, y a partir de ahí nos quieren llevar a una guerra y están haciendo, especialmente los británicos, todo lo posible para escalar. Acuérdate de cuando empezaban a decir lo de los mandamos tanques, no lo mandamos, rápidamente los británicos dijeron, venga, ahí están los Challenger, y ya todos los demás después fueron. Ahora ya dicen, venga, ahí mandamos la munición con uranio empobrecido, los primeros, venga, ya irán luego los demás. Ahora ya están diciendo, bueno, acaban de mandar misiles de medio alcance, digamos, los Shadow, es decir, ¿cómo se llaman? No sé qué Shadow, sombra bueno, tal. MT Shadow. Gracias. Y ahora ya están diciendo que vamos a entrenar pilotos. Hombre, si entrenan pilotos de combate será porque va a haber aviones de combate, si no, no tiene sentido. Es decir, nos están metiendo cada vez más en una guerra. Hablaba ya Emmanuel Macron en el día de hoy de enviar cazas directamente. Algunas veces ha dicho que había que barajar la posibilidad. Hoy ha dicho que para Francia es un hecho que hay que enviarlos y que él lo hará.
Es como el primer paso, así es como vimos también aparecer los tanques en Ucrania. Quiero decir, alguien empezó con en algún momento habrá que mandarlos, y luego alguien dijo, yo los voy a mandar, a ver los demás. Y a partir de ahí empezó todo. Antonio. Pero no, que iba a decir que lo de Macron es muy curioso, porque me ha parecido leer esta mañana que ayer, una cosa así, había dicho, se intentaba desmarcar de la decisión de Gran Bretaña de enviar los Shadow a Ucrania, ¿no? Decir, bueno, claro, es que nosotros no nos vamos a meter a eso, a enviar este tipo de armamento, porque eso ya sería demasiado y nos metería a nosotros en la guerra, como diciendo, nosotros no, pero ahí hay otros que sí se han metido en la guerra. Pero yo, de verdad, a mí me da mucha pena y me da mucho coraje el ver este tipo de cosas, que es que vamos hacia adelante, y yo por mí firmaba ya la paz, ¿verdad? Y que se acabara esto cuanto antes, pero es que hay personas que tienen puesto, no sé, otros objetivos en el fondo y vamos hacia allí, vamos hacia una guerra total, abierta, en la que estemos involucrados todos. Y yo, joder, pues tengo por lo menos un amigo en Letonia, ahí destacado. Pues no me gustaría que esto le pillara a él allí, a un español, quiero decir. Entonces... Está complejo, vamos a intentar recuperar esa conexión, pero tiene razón Antonio, el problema de la guerra es que no las libran los que te mandan a la guerra. Y eso, evidentemente... pues es que eso es muy fácil, eso es muy fácil. Yo no tengo un hijo en edad militar, pero yo tengo compañeros que tienen hijos en edad militar. Pues no me apetece, no me apetece. Joder, España, yo qué sé, tampoco hemos hecho nada malo para meternos ahí hasta ahora, ¿no? Bueno, hasta hace unos meses. Pero ya nos estamos metiendo, estamos enviando munición cada vez más ofensiva, estamos apoyando diplomáticamente, estamos haciendo una ofensiva diplomática en el campo de la información también. Pues chico, a mí no me gustaría, pero yo creo que es la dinámica y la dirección en la que vamos. Bueno, me vais a perdonar, por lo menos hoy no estaban en la cumbre, en esta cumbre en Islandia, Antonio. Me vais a permitir 2 minutos, os ruego no os vayáis, porque quiero comentar también el tema de la visita de Reino Unido a Taiwán. Son, nada, ni 2 minutos de publicidad, hago esa breve pausa, Antonio, Fernando, y vuelvo con vosotros. Vale. Hasta ahora mismo. Algunos piensan que Bancamark no es un banco para todo el mundo. Y tienen razón. Es un banco para los que quieren hacer crecer su dinero, pero no de cualquier manera. Para los que no se dejan guiar por gurús o fake news y buscan una respuesta experta, de verdad. Puede que no seamos un banco para todo el mundo, porque queremos ser un banco para ti. Bancamark. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Para mantenerte en forma, lo mejor es invertir en ti. Yo lo sigo haciendo. Y para mantener en forma tus inversiones en bolsa, elimina lo innecesario y no pagues comisiones con XTB. Elige XTB e invierte en acciones y ETFs sin comisiones. Bueno, ya estamos de vuelta, no tardábamos nada y están Fernando y Antonio que departían incluso en la publicidad y a los que les agradecemos esta espera como siempre y que estén con nosotros, que siempre es un gusto contar con ellos aquí en Negocios Televisión. Decía yo que les quería preguntar por Taiwán porque ha dicho la embajada china en Londres, su portavoz ha dicho que la visita de la ex primera ministra británica, de Liz Truss, a Taiwán lo ha calificado de espectáculo político peligroso que no hace más que dañar a Reino Unido. ¿En qué está Reino Unido en Taiwán? ¿Qué tiene que ganar allí? Bueno, lo que yo no sé es qué pinta Liz Truss. O sea, yo no sé qué es lo que está haciendo esta señora en su vida en general. Pero desde luego tuvo que salir
por patas, ¿verdad? Con pies telefónica, espiándola, eso sí que hay que decirlo, espiando a Liz Truss, cuando explota el Nord Stream, que esto ya la gente se ha olvidado, que explotaron 3 gasoductos, ¿no? Pues ahí está el tema, y al parecer le pillaron diciendo ya está hecho, como transmitiendo la noticia de que ya está hecho, y por lo tanto incriminándola a ella como no autora, pero sí autora intelectual o impulsora, o quien da la orden de que esto se haga. Bueno, pues no sé qué hará ahora mismo en su vida personal esta señora, o vida profesional, pero desde luego cuando dice China que es un juego peligroso. Bueno, parece que tenemos algún problemilla evidente. Liz Truss, que duró, por cierto, menos que una lechuga en el cargo de primera ministra, literalmente. Fernando, al respecto. Ahí tenemos a Antonio otra vez. Sí, no sé si quieres terminar, Antonio, que se nos ha cortado. Bueno, pues a ver, efectivamente, como decía José, es decir, otra señora, en este caso, como Sula, en este caso esta señora, otra que nadie eligió, porque nunca se presentó a unas elecciones a primer ministro. La eligió el partido cuando se cargó a Boris Johnson. Es decir, viva la democracia. Somos una democracia perfectas. Vamos claramente, yo lo tengo muy claro, y esto hay que decírselo a la gente, vamos hacia unas dictaduras totalitarias en Europa, pero vamos de cabeza. El recorte de las libertades de la democracia es brutal. Pero bueno, vamos a qué hacen los británicos en Taiwán. Pues los británicos, que son más talibanes incluso que los norteamericanos en el tema de China y de Taiwán, y en Europa sobre todo, van allí a provocar. La señora Liz Truss va allí a provocar. Y lo consigue, por eso la respuesta de los chinos. Porque, entre otras cosas, los americanos ya están diciendo que, oye, que hay que acelerar todos los trámites burocráticos de todas las armas que les hemos vendido a los taiwaneses, porque les está faltando mucho, que hay que hacerlo express, que tenemos ahí 500 millones de dólares, por ejemplo, de un paquete que se hizo de armamento y tal, que esto tiene que estar ya, porque los norteamericanos, no lo olvidemos, y esto es muy importante, no piensan dejar que China, de una manera pacífica y a través del desarrollo económico, del comercio, llegue a ser la primera potencia mundial. Como no están dispuestos a hacerlos y saben que la única manera de impedirlo al final va a ser por la vía militar, pues tienen ahí a todos sus vasallos europeos, empezando por los británicos, provocando un conflicto en Taiwán, es decir, haciendo todo lo posible para que en algún momento salte la independencia o directamente los americanos obliguen a montar una base allí o algo por el estilo. De hecho, acaban de llegar 100 soldados norteamericanos más a Taiwán como instructores, no nos equivoquemos. Es decir, esto es lo que están haciendo. Crear una situación que en el momento que los norteamericanos quieran provoque a los chinos y entonces los americanos aprovecharán para decir que ha habido cualquier incidente, se lo inventarán y provocarán una guerra, puede ser con Taiwán, pero también hoy estaban hablando de todo el tema de Xinjiang, quiero decir, y dando la matraca con los derechos humanos con los uigures. Claro, a mí me hace mucha gracia. Los uigures, que llevan teniendo un conflicto con China desde hace muchas décadas, pero antes no había, Es decir, a partir del 2009 no existían los uigures, antes del 2009 no existían los uigures. Oye, qué cosas, y no había ni represión ni nada. Es solo cuando Donald Trump llega al poder, a través inicialmente de la ONU, cuando empieza a revolver el tema. Claro, acaba de poner aranceles a los chinos y hay que agitar todo. Es decir, el doble rasero, la hipocresía de estos sinvergüenzas, bueno, tiene otra definición, es que es enorme. Es decir, que nos va a llevar a una guerra con China, no lo dudéis. Es decir, primero con Rusia y luego con China. Y solo la prudencia de los rusos y de los chinos está retrasando este momento. Porque ahora mismo somos cobeligerantes. Y los rusos lo dicen así. Es decir, que si quisieran, podrían atacar Berlín, podrían atacar París, podrían atacar Madrid. Por decir, y no habría, desde el punto de vista del derecho, nada que lo impidiera. Porque estamos con mercenarios, que en el fondo muchos de ellos son soldados disfrazados de los ejércitos europeos, financiando, mandando armas de todo tipo. Los Patriots famosos que han intervenido ayer, por cierto, para que os hagáis una idea de lo que se están gastando los norteamericanos y los europeos. Un pequeño dato. Se calcula, por las imágenes que hemos visto, que se lanzan
unos 30 cohetes, más o menos, aproximadamente. El total, la suma del lanzamiento de los 30 cohetes vale 150 millones de euros. O de dólares, perdón. Casi lo mismo porque estén casi en paridad. Es decir, en 2 minutos, que es lo que tardaron en soltarlos, se gastaron 150 millones de dólares. Y encima todo indica que les dieron con un pinzal y se cargaron una batería de los Patriot, o por lo menos uno de los lanzacohetes. Es decir, esto no sale de la nada. Al final es una guerra, pero si me permitís, una última cuestión y os prometo que os dejo marchar. Una última. Con todo esto, lo que está quedando claro es que hay dos bandos. Quiero decir, las declaraciones de Sunak... Las declaraciones de... Sí, pero dos bandos muy marcados que ya no tiene que ver solo con la guerra, sino que la economía está trascendiendo una vez más lo militar, ¿no? Con la declaración de Sunak cargando las tintas sobre China cuando está hablando de crímenes de guerra de Rusia, claro, poco me parece la respuesta de la embajadora de China diciendo que es, bueno, un peligro político, ¿no? La visita detrás. Claro, claramente las relaciones están en un punto, bueno, complicado, vamos a decirlo ahí. Pero con este ambiente y con este entorno... se ha sancionado y mucho a Rusia, como si esto fuera el fin del mundo, hasta 11 paquetes de sanciones, y Rusia hoy acaba de reportar ya, y además hay datos, la verdad, oficiales al respecto, que dicen que ha dado, esto lo ven incluso en la CNN, lo digo para estos que a veces nos dicen que somos la CNN, otras veces somos Bloomberg, otras veces somos Fox, otras veces somos yo qué sé, esto lo da todo el mundo, es un dato público, ha superado el nivel de exportaciones de petróleo previo a la invasión de Ucrania. Es decir, que las sanciones claramente por el lado económico tampoco están terminando de funcionar. Entonces, habida cuenta que eso no funciona y que lo que está haciendo, porque China se va a convertir en este 2023 en el mayor importador de petróleo del mundo, además con unos niveles espectaculares de aumento, claro, con todo esto lo que uno ve es dos bloques absolutamente separados. Se puede, imaginemos, voy a ser optimista, Fernando Antonio, terminamos, pongamos que no es un asunto meramente militar, que conseguimos salvar el asunto de la guerra. Económicamente, ¿son capaces estos dos bloques de persistir sin que uno de ellos se vea derribado? No, vamos a ver, yo esta pregunta me la hacía también en estos últimos días y decía, bueno, imaginemos que la guerra acaba ahora, vale, pero precisamente toda esta lógica que antes estaba explicando de Rishi Sunak, de hay que hacer el decoupling, el decoupling con China, es que de aquí al futuro ya no es que no podamos volver a hacer negocios con Putin, es que no queremos volver a ser dependientes de Rusia. Y esa es la dinámica en la que nos hemos metido. Por lo tanto, efectivamente, ese panorama que estás describiendo de vamos a construir dos bloques totalmente económicos, totalmente distintos, separados y de espaldas el uno. Vaya. Volvemos a tener este problema. De nuevo, ¿puede subsistir económicamente Europa sin contar con las materias primas que vienen de Rusia, Asia Central, África, China, etcétera? Pues no, claro que no, pero eso no es una invención nuestra. Esto no es algo que hayamos descubierto nosotros, es que esto lo sabía Hitler incluido, que por eso inicia la operación Barbarroja. Es decir, Europa no puede subsistir sin las materias primas que empiezan a abundar a partir de las tierras negras de Ucrania, para allá. ¿De acuerdo? O sea, es que eso es imposible, es impepinable y es una ley, digamos, de la gravedad de esta situación. Entonces, Europa tiene know-how, ¿de acuerdo? Pero las materias primas vienen de allí. Entonces, es imposible construir esto. ¿Y por qué incluía Asia Central y por qué incluía África? Porque nosotros damos por supuesto que África nos va a seguir... a ver cómo lo digo, nos va a seguir chupando la mano, ¿cómo se dice esto, no? Lamiendo la mano, ¿no? No muerdas la mano del que te da de comer. Claro, es decir, nosotros no pensamos que África ahora mismo con Francia, pues prácticamente como que la adora, la venera. Que no, o sea, que esto es otro mundo ya. Es decir, el mundo de después de la caída del muro de Berlín, eso ya pasó. Ahora mismo estamos en otro mundo en el que los líderes africanos van tomando fuerza. Fernando. Sí. A ver, muy rápidamente. Es decir, no, a lo que tú me preguntabas. Es decir,
aunque mañana acabara la guerra de Ucrania, mañana mismo, la guerra de Ucrania es un pretexto. Podría ser otra guerra, en otro sitio, da igual. Quien ha decidido que tiene que haber una guerra económica contra China y tiene que haber un desacoplamiento es Estados Unidos, de manera unilateral. Y detrás, claro, con toda su corte de vasallos. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una guerra económica y también militar en algunas partes. Ya lo estamos viendo, como lo está haciendo en Sudán. En Sudán hay una guerra civil que una parte está apoyada por Estados Unidos para ir en contra de los intereses rusos y chinos en Sudán. Es decir, esto forma parte de un conjunto, el famoso concepto de guerra híbrida, y Estados Unidos está por la labor, porque Estados Unidos sabe que la única manera que tiene de salir de la crisis económica mundial financiarizada que tenemos es una guerra mundial. Y por eso practica la política del caos, que a ellos les beneficia. Y no nos engañemos, estamos en los inicios de una guerra mundial. Y lo dice Putin, lo ha dicho de otra manera más, digamos, diplomática Xi Jinping. Lo dicen los norteamericanos claramente. Esto llevará muchos años. Esto no es un año, ni dos, ni tres. Y aunque se acabe la guerra de Ucrania, se abrirán otros frentes. No lo dudéis. Ya lo estamos viendo. En el caso de Pakistán, aunque no se hable de la guerra civil en Birmania. El actual Myanmar. Es decir, y como eso podemos citar muchos otros sitios. Se habla ya de la posibilidad de un golpe de Estado en el caso de que Erdogan gane en Turquía la segunda vuelta, porque es el candidato, digamos, más favorable a los chinos y los rusos, mientras que el otro es el candidato de Estados Unidos y la Unión Europea. Esto va a seguir y las sanciones se van a ir incrementando en detrimento fundamentalmente de los europeos, porque quien está ganando ahora mismo, desde el punto de vista económico, es Estados Unidos. Estados Unidos necesita hundir a Europa para chupar sus recursos, su industria, sus capitales, etcétera, que le permitan sobrevivir, y en eso está, esa vampirización de Europa con sus serviles lacayos de la Unión Europea y de varios países, Macron incluido con sus macronadas. Es decir, pues nos van a llevar al desastre, pero a un desastre que nos van a llevar, como decía Antonio, es que no tenemos nada, tenemos que darnos cuenta de que quitando Noruega, que tiene gas y petróleo, el resto no tenemos nada. Que España sí tuvo oro, pero lo acabaron los romanos. ¿Qué se le va a hacer? Es decir, no tenemos materias primas. Y eso, ni recursos energéticos. Y eso nos va a hundir. Porque ya no saben, ya lo han dicho en todos los lados, no va a haber suficiente gas fuera si elimináis a Rusia, para este año no vais a poder comprar suficiente gas, porque es que no hay. Es decir, no es que no queramos venderos, es que no podemos venderos lo que no tenemos. Y eso va así. De momento lo que sí hemos visto es esas reservas llenas, más del 65%, efectivamente vienen de donde vienen, y España ha tocado un récord, por ejemplo, en compra de petróleo a Rusia, en medio de las sanciones. Pero con todo y con esto, y más allá de las hipocresías, como siempre, para nosotros lo fundamental es dar todos los prismas y explicar un poco dónde estamos todos, más allá de si tiene sentido o no, y evidentemente pues posicionarnos en contra de casi cualquier guerra, porque como dice Antonio, el problema de las guerras, pues eso, es que van los que no las han pedido. Y entonces pues pasa lo que pasa. Antonio Alonso, desde Relaciones Internacionales del CEU, Fernando Moragón, especialista en geopolítica en Asia Central, gracias a los dos, que siempre es un gustazo contar con vosotros aquí en Negocios Televisión. Aquí tenéis la casa. Un abrazo. Un placer estar con vosotros. Un abrazo. Gracias, José. Un placer también estar con vosotros, la única televisión crítica que tenemos, Negocios TV. Bueno, le intentamos criticar a todos, que luego nos dan también por ahí. No, crítica en general. Es decir, esto no supone nada. Lo compro, Fernando, gracias. Nosotros seguimos hablando de economía. Enseguida, por cierto, vamos a ir al cierre.